Muy buenas noches. Hace 24 horas estaban debatiendo los 4 candidatos a la presidencia en la ciudad de Tijuana y en estas 24 horas creo que este debe ser la mesa postdebate número 5834 o algo así, porque vaya que se ha discutido desde todos los ángulos y en todos los medios, y ya habrán visto seguramente ustedes un buen número de disecciones. Discutimos un poco si debíamos o no tratar el tema, pero es imposible evadirse. Tenemos la ventaja de que ya han pasado 24 horas y entre todos habremos visto un buen número de mesas postdebate, por tanto, podemos darles una perspectiva. Hay 2 formas de analizarlo, uno la sustancia, vamos a dedicar 2 bloques, uno a migración y otro a seguridad, y otra más a la forma y al espectáculo, porque aceptémoslo, íbamos a ver si en el segundo debate Anaya y el Bronco y Meade le iban a dar una pamba a López Obrador, y si se iba a defender y cómo se iba a defender o qué iba a pasar. Y además, cómo iba a funcionar el formato de los ciudadanos que hacían las preguntas y los moderadores, uno que llegaba de Los Ángeles y otra del Distrito Federal. Yo lanzo algunas ideas, solo en el término de lo rijoso, estuvo más parejo, porque en esta ocasión Andrés Manuel sí se defendió con dureza, con sequedad, con palabras rasposas, riquín, canallín, canalla, y también con sentido del humor, que sobre todo confieso que a mí la parte de la cartera me hizo gracia. Entiendo que a otros eso les pareció de mal gusto, pero hubo de todo, porque también se dieron Anaya y Meade. El Bronco intentó lanzar sus chistoretes, creo que no funcionaron de la misma manera que en el primer debate, ya ha ido perdiendo frescura, pero en todo caso el balance para mí es que en ese terreno exclusivamente hubo empate. Ninguno se hizo daño, ninguno se dio un golpe que tumbara y derrotara al otro por nocaut, sino que se agredieron, pero nadie se quedó callado. Y al final, en ese nivel del espectáculo, de la riña, salieron parejos y por tanto, en mi opinión, hubo empate. Yo creo que fue más o menos parejo, pero sí me parece que hubo un ganador, que fue Anaya, a mi juicio, por su forma segura, estructurada, su expresión clara y su capacidad para atacar y defender sus posiciones, atacar las de los otros. En términos generales, muy apretadamente, si ustedes quieren, me parece que ganó Anaya. La pregunta que yo me hago no es tanto quién ganó, sino si los puntos que hubiera ganado por encima Anaya le pueden alcanzar para cubrir o quedar mucho más cerca de lo que está ahora, si es que es el segundo lugar, como dice la mayor parte de las encuestas. De todas maneras, es un segundo lugar que está entre 13 y 15 puntos abajo de López Obrador, y yo pienso que no le va a alcanzar. Si López Obrador conservara la mitad de la ventaja que tiene ahora, pues ya podríamos pronosticar que es el próximo presidente. ¿Qué dificultades tendrá para gobernar? Esa es otra cosa, ¿no? Porque no va a tener mayoría en el Congreso, según me parece. Va a tener la primera minoría probablemente en la Cámara de Diputados. No estoy seguro de que la tenga en la Cámara de Senadores. Ni siquiera la primera minoría. Y eso pues hace muy difícil que sus postulados, que sus propuestas, de López Obrador me refiero, pues puedan caminar, puedan salir adelante. En fin, vamos a tener un panorama difícil, y los debates que van siendo, como tú bien dices, un espectáculo, un sainetito donde cada uno se bromea, se insulta, se agravia, se desagravia, en fin, estamos teniendo un juego de dimes y diretes rasposones, como tú decías. Pues eso es lo que pudimos ver, pero no vimos una gran penetración en las tesis
en las propuestas, porque la mayor parte del tiempo fueron agresiones mutuas, ¿no? Bueno, Sergio propone que digamos quién ganó. Yo también le digo que me niego. No veo aquí posibilidades de decir realmente quién ganó en función de ideas profundas, bien desarrolladas, y yo pienso que no se debe a falta de inteligencia ni de compromiso de los actores. Yo al Bronco lo quito, ni le hago caso. Bueno, pero de los tres que quedan, sino en buena medida del formato. Es que si alguien va a examinar la política exterior de México en esta primera parte del siglo XXI, después de la Guerra Fría, y con las dos potencias que durante tanto tiempo fueron el eje de del desarrollo mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora ya no hay Unión Soviética, ahora hay pluralidad de otras potencias, pero Estados Unidos sigue el centro. Pero ese centro ya no tiene la vocación de ser el aglutinador de los grandes consensos internacionales. Pedirle a alguien desde la óptica mexicana que en 1 minuto o 2 minutos diga algo contundente, importante, que nos haga reflexionar a todos nosotros, o bueno, a la mayoría de nosotros como ciudadanos, lo veo imposible. No había forma de penetrar en las profundidades y complejidades de la política exterior mexicana, ya no se diga fuera de Estados Unidos, ni quien se refiriera más que a Centroamérica, y ahí de vez en vez alguien dijo lo obvio, que eso estaba lleno de obviedades, pues tenemos que tener relaciones con otras regiones del mundo, etcétera. Pero creo que el formato de este tipo de debates no permite un debate, permite los insultos y las defensas, nada más. Y sin embargo, de todas maneras hay más flexibilidad precisamente para ver un poco la personalidad de los candidatos, que es uno de los elementos que se manejan a veces en estos debates. Es decir, más allá de sus propuestas, como en el viejo formato que era así acartonado y entonces hablaban lo que querían y demás, es decir, aquí a ver cómo interactúan, cómo responden, supuestamente para ver algo más de los candidatos de lo que ellos no planean en sí mismos. Pero desde luego que no permite una profundización de las propuestas, que a veces también en temas muy especializados mucha gente no sabe. Vamos a invertir tanto dinero para la frontera, las ayudas fronterizas. ¿Va a servir eso? No va a servir. ¿Cuánto se dedica ahorita? Eso son cosas difíciles a veces de asimilar al gran público. Pero bueno, algo sirven porque por lo menos van marcando, digamos, algunas posiciones de los propios candidatos respecto a estos temas. Hay varias formas de tratar de evaluar quién ganó o no en un debate. Uno es la percepción de cada persona. Cada quien puede ver que alguien ganó y que incluso ganó de manera abrumadora frente a otros, y el otro te dice lo contrario. De hecho, los sondeos que han salido y que he visto yo te dicen cosas totalmente distintas. Unas que ganó Anaya, otras que ganó López Obrador, con mucha distancia, obviamente otros que Mid. Entonces, bueno, eso es muy subjetivo. Otro criterio sería, en todo caso, comparar en su desempeño, cómo les fue en su desempeño de explicar, de hablar, de no quedarse callados, de responder, digamos, hasta incluso en las provocaciones, y comparado sobre todo con el primer debate. A mí me parece en ese sentido que tanto Andrés Manuel López Obrador como a Mid les fue mejor que en el primer debate, que tuvieron un mejor desempeño. Desde luego yo creo que le aconsejaron a López Obrador, no te quedes callado, contesta lo que puedas, contesta, porque verse callado ante las preguntas o cuestionamientos que te hacen los demás, pues te hace ver mal. Entonces creo que ahora sí respondió. Bien o mal, eso ya cada quien lo sabrá, pero no se quedó callado como en el primer debate. Y Mid como que explicó mejor las cosas y como que tuvo un poco más de agilidad a la hora de hablar que en el primer debate. De todas maneras, muchos pueden decir, como lo han dicho, es funcionario, no es un buen político, no tiene conexión con la gente. Bueno, pero yo lo vi mejor en su explicación. Y a mí me gustó en todo caso que incluso en los cuestionamientos que hizo a los otros candidatos, no lo hizo con insultos directos o con provocaciones,
sino que No, mantuvo, sí, digamos, sí, una sí cierta insultó a civilidad. Anaya cuando le dije que era un Sí, cínico. pero mucho no más que en un la cínico. confrontación que sí vimos entre López Obrador y Anaya. Ahí sí, casi, digo, por momentos hubo hasta una emotividad muy, muy fuerte. Y creo que Meade lo hizo, digamos, en tono más o menos civilizado. Pero en fin, eso es lo que yo veo. Y Anaya yo lo vi menos bien que en el primer debate. Él es bueno para discutir y debatir, pero creo que en relación con el primer debate, creo que le fue menos bien. Algunos antecedentes para enmarcar este debate, porque que formaría parte de lo que se conoce como democracia televisiva. En 1960, hace 58 años, que empezó este capítulo de la historia política de la humanidad, porque hubo un debate blanco y negro entre Richard Nixon y John F. Kennedy en septiembre de 1960, y desde entonces se estudia ese debate porque hay el mito de que ahí se definió la elección. Por supuesto es muy discutible, pero en todo caso se han hecho estudios que muestran que quienes vieron el debate por televisión, blanco y negro, pensaron que había ganado Kennedy porque se vio más fresco, más rozagante frente a un envejecido Nixon que él sudaba porque parece que le subieron la temperatura al estudio, entonces sudaba y se le veía, no sé si a propósito, se discute hasta eso. Y la imagen. Quienes escucharon por radio el debate, ganó Nixon, porque la voz era más grave, más profunda, más ejecutiva que la de Kennedy. Lo menciono porque los debates son para eso. O tienen una parte, sí, tienes razón, Francisco José, perdón, de que hay que ver la profundidad de las ideas y de las tesis, y ya la veremos, pero todos vamos a ver un poco de show, en el sentido de como si fuera una partida de tenis en la cual alguien tiene que ganar, no hay empate. Cuando lo más común, en mi opinión, es que haya empate. Para mí ayer hubo un empate porque no se movieron, por las razones que se han dicho, demasiado las tendencias. En ese sentido coincido con Lorenzo. No hubo ganador, pero sí vimos una gran diferencia en relación al debate 1. Ahora, yo quisiera decir, siguiendo tu ejemplo de antecedentes, que llegó un momento cuando tuvimos el primer debate en México en que se pensó que el debate sí era definitorio. Y como lo ganó notablemente a juicio de mucha gente, siempre salió alguien que dijo, no ganó fulano. Pero la mayor parte de la gente, de los analistas, de los periodistas, dijeron, la ganó Diego. Entonces empezó a subir o a cortar una distancia porque la tenía frente a Zedillo, bastante larga. Y después hemos ido viendo en posteriores debates que el debate no tiene tanta importancia para hacer que uno gane o que uno pierda, sino que se juegan las cartas y van conservando sus puntos, los que pueden, van tratando de bajar al que va arriba, los que están abajo, y esto es lo que pueden lograr en alguna proporción, y no está habiendo un resultado de... Tiene que haber un knockout, como tú sugerías en términos boxísticos o de lucha, para que realmente eso pueda ser definitorio. Y nos falta un debate, el tercero. Vamos a ver qué pasa allí. En España, el debate entre Aznar entonces y ya no recuerdo quién estaba del lado del Partido Socialista, fue de 2. Y si mal no recuerdo... Rodríguez Zapatero estaba. Y Zapatero. Y fue bien interesante porque ahí sí entendí que se pueden meter ideas profundas en el debate porque no estaba tan limitado en el tiempo. Y eran 2 y tete a tete. Ese es el único debate que yo he visto que realmente vi funcionar bien. Este de ahora, bueno, es una ganancia respecto de otros del pasado, pero todavía nos falta mucho para llegar a un buen debate. Por cierto, ya nos quedan 10 segundos. El primer debate, el de Kennedy y Nixon, no tuvo límites de tiempo. Hablando de los cambios que ha habido, los límites vinieron después, pero nos vamos, regresamos. Vamos a entrar ahora a las cuestiones de fondo del debate que hemos pensado son 2 fundamentales. Yo voy a introducir la primera, que
que es el asunto de migración. Y particularmente me gustaría enfocarlo a el tratamiento que se ha dado a los migrantes por Estados Unidos, por México, por los gobiernos de ambos países, pero también a las propuestas que los candidatos presidenciales tienen para superar estos graves errores, estos problemas tan severos que padecen no solo los migrantes mexicanos, que son probablemente la mayoría, sino los centroamericanos, que esos son explotados por nuestras autoridades desde que pasan esta porosísima frontera del sur y durante todo su camino sobre la bestia o como puedan irse hasta Estados Unidos, en donde los van asaltando, van violando mujeres, las propias autoridades mexicanas, y después el problema que tienen para contratar pollero, para que los pasen y los detengan, probablemente los de la migra en Estados Unidos. Este viacrucis que tienen los migrantes y que en suma es una sistemática violación de sus derechos humanos, en donde me gustaría enfocar. ¿Qué es lo que proponen los candidatos en el debate de ayer para superar estas lacerantes condiciones de los migrantes y esta violación tan brutal a sus derechos como existe en nuestra relación binacional con Estados Unidos? Yo creo que lo primero que propusieron, y es lo único interesante, es que la situación como está ahora no es aceptable. Pero realmente no vi una fórmula para hacerle frente, porque entre otras cosas se necesitan muchos recursos. Se necesita, además de la voluntad de respetar a los migrantes centroamericanos que pasen por México, hay un problema desde la sociedad mexicana, que alguna parte de la sociedad mexicana no les tiene mucho respeto, ni admiración, ni nada por el estilo. Y luego la corrupción de nuestras autoridades, y se necesitaría una cantidad considerable de recursos. Luego se dijo, bueno, los podemos emplear aquí, que lleguen y se asienten en México. Eso, bueno, sería una solución extraordinaria, pero si no podemos emplear ni a los mexicanos mismos de la manera como quisiéramos, hay en lo pobre de la sociedad mexicana, de los recursos de un gobierno, que además es un gobierno pobre, porque comparado con otros de otras partes del mundo cobra muy pocos impuestos. Entonces tiene pocos recursos fiscales. Se vio clarito que hay como una mala conciencia de que los hemos tratado muy mal, pero no vi a lo mejor no es factible en una cosa como la que vimos, dar una solución a un problema complejísimo que es el de los centroamericanos en México. Creo que sí hubo algunos aspectos novedosos y los voy a enumerar. Alianza para el Progreso. Sí, eso voy al final. No es tan El primero es que es la primera vez que el tema de poblaciones desplazadas entra a una campaña presidencial. Nunca antes había entrado. Y entra, la realidad lo impone, porque nuestros migrantes, los 10 millones de mexicanos indocumentados, 8 o 10 millones que hay en Estados Unidos, están siendo perseguidos. Después, porque hay una población de retornados que está regresando y que están buscando integrarse, porque están los Dreamers y porque están los centroamericanos, haitianos y todos los que entran por el sur. En ese sentido, sí, en efecto, por unos largos minutos cesaron los ataques y las pullas. Si recuerdan, fueron los segmentos en los que hubo menos ataques entre ellos. Ahí parecía que ninguno quería mancillar la gravedad de la tragedia humanitaria con ofensas entre ellos. Me llamó muchísimo la atención que incluso es el único momento en que Anaya para mí dejó de ser esa máquina de metódica, fría, y mostró una chispa de humanidad. Es la primera ocasión que lo veo en un debate o en un discurso mostrando algo de su humanidad.
Y finalmente, sí hubo una propuesta muy difícil de realizar, tan difícil como la amnistía o la justicia transicional, que es la de una nueva alianza por el progreso. Ese fue un programa que inventó Kennedy en 1961, 60-61, para sacar del subdesarrollo a los países de América Latina. Funcionó parcialmente, al final no funcionó. En este caso, lo que López Obrador propone es que en el Tratado de Libre Comercio entren dos temas más. Uno, salarios, que propone Trump. Dos, migración, que Trump no quiere y no van a querer, pero hay que intentarlo. Y luego, que se incorpore en el concepto, en este concepto América Central. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo, porque hay que verlo como parte de una integralidad. Esa para mí fue la idea más original. No necesariamente que sea viable, pero sí definitivamente es muy original. Aunque aunque el tema era México en el mundo, en realidad se concentraron en Estados Unidos básicamente. Digo, hay razones geopolíticas, obviamente toda la fricción que hay con Trump, pero en realidad dejaron de lado todas las otras posibilidades, las alternativas, la relación con América Latina o temas vinculados con lo que sucede en América Latina en relación con cuál es la postura de política exterior de México y demás. Entonces se concentraron en eso y bueno, pues ahí parte del asunto que creo que no acaba por despejarse tampoco es que la relación con Trump, quien quiera que vaya a ganar o que ganara eventualmente, pues es muy, muy difícil, ¿no? Es muy complicado. A este gobierno le ha costado mucho, ha intentado por la vía suave, digamos, luego se endurece un poco, luego dicen nos levantamos de la mesa, no hay que ofender a las ofensas o responder muy fuerte a las ofensas de Trump, pero en realidad ninguno tiene así, digamos, los elementos para decir, lo vamos a resolver de esta y otra manera. A veces se dice, como dice el observador, platicando con él, pues sí, pero del otro lado, y algunos sí lo han mencionado, del otro lado pues está como una pared ahí, ¿no? Que es Trump. No son todos los Estados Unidos, pero es el presidente de Estados Unidos. Desde luego la relación bilateral, como se ha dicho, tendría que también diversificarse, como se ha hecho en otras ocasiones, con gobernadores en ciertos temas, con el Congreso, haciendo lobby, y no solo todo centrarlo al Ejecutivo, porque además con este Ejecutivo, pues las cosas pueden no resultar como uno quisiera. Bien, y la otra propuesta, ahí López Obrador ha hecho varias propuestas en relación con lo de los migrantes, pero una que volvió a mencionar ayer, y creo que fue la primera, es esta de vamos a darles trabajo aquí para que no se tengan que ir. A los mexicanos, deja a los centroamericanos, pero a los mexicanos, que haya tales condiciones de empleo, de trabajo, de salarios, que no tengan que ir a buscar. Pues eso también es como que muy complicado, se ve muy complicado, pero no es la primera vez que surge esa propuesta. La dijo Madero en su libro de sucesión presidencial de 1908. Una de las propuestas era darles trabajo para que no haya migración. Y también la dijo en su momento López Portillo. Entonces, claro, como que lógicamente suena... Esa no me acordaba, pero de López Portillo sí lo tengo también presente, que también decía, vamos a darles trabajo para que no tengan que irse. Pues eso es lo ideal, pero evidentemente no está tan fácil de cumplir tampoco. Bueno, y lo dijo Fox, aunque no es precisamente un personaje muy atinado, pero dijo que había que darles trabajo aquí para que no fueran a Estados Unidos a hacer trabajos que ni los negros aceptan. Y sí, con gran López tino. Mateos con las maquilas. Con las maquilas. También. Bueno, pero yo creo que vale la pena también destacar algunas cosas que dijeron todos y algunas en las que coincidieron varios, de los tres básicamente, porque lo del Bronco es verdaderamente demencial. Les dice, renuncien a los recursos que tienen, van a tener 12,000 millones de pesos los partidos, que son el problema de todo, la base de todos los problemas son los partidos políticos, y vamos a usar esos 12,000 millones de pesos para darles trabajo, para fortalecer las fronteras. Una barbaridad, es absurda, ¿no? Primero porque no van a ser 12,000 millones de pesos para darles trabajo a todos. Mucho menos para crear las condiciones de educación, seguridad, etcétera, que se requieren en nuestro país. Pero hubo cosas como, por ejemplo, la que López Obrador propuso, que los 50 consulados se convirtieran en una defensa jurídica, como la llamó Meade, que también coincidió en eso, para que fueran unas procuradurías de defensa de los migrantes, dijo López Obrador. Anaya dijo cosas semejantes y fueron habiendo ciertas coincidencias en cuanto, lo cual a mí me deja
pues un tanto satisfecho en cuanto que gane quien gane, va a haber algún tipo de medidas de protección, de vigilancia de los derechos humanos de los migrantes, que yo creo que es el tema fundamental. Coincido contigo, a ese tema lo van a atender, no les queda otra. Y lo único que sí hay que lamentar, José, te felicito por invocar al oráculo de Guanajuato, a Vicente Fox, y no entiendo cómo ayer no lo citaron varias veces, porque él ha dicho lo que se debe hacer y ya señaló quién no debe ganar. Lamentable, pero en fin, así son de malagradecidos los mexicanos. Ayer iba a decir y las mexicanas, pero ya no hay en este país no hay cariño. Porque en este país no hay cariño para los héroes que nos dieron tanta diversión y tanta... Aunque no pudieron con The Whole Enchilada. Bueno, sí, la mala conciencia, vuelvo a decir, está en todos ellos y en todos nosotros. Pues, me incluyo en la dureza con la que se ha tratado, sobre todo a los centroamericanos, pero también los haitianos, etcétera. No hay razón para esa brutalidad, esa explotación. Ese asesinato que a Sergio le motiva mucho, el de San Fernando, que fueron migrantes centroamericanos. Sí, es una brutalidad, pero sí es muy difícil. Lo de la Alianza para el Progreso, quizá la idea es buena, no me gustó mucho el término, porque el término es anticomunista. La Alianza para el Progreso es una alianza anticomunista. Correcto. Como respuesta a Cuba, la amenaza de Cuba, no a una decisión de hacer cambiar las cosas. No, un plan Marshall. No, un plan Marshall. Un plan Marshall chiquito que no llegó a ningún lado, pero algo se tiene que, por algo se tiene que empezar, tienen razón. Pero la parte concreta, ¿cómo? La cuestión de los centroamericanos, creo que todo el mundo coincide, ¿no?, en la injusticia y en que si queremos exigir de arriba, de parte de Estados Unidos, que traten a nuestros migrantes, digamos, como seres humanos, como personas, y que aquí no se les ha dado el trato semejante o igual o el que exigimos a los centroamericanos, está ahí presente todo el tiempo. La cosa es que es muy difícil de manejar también, digo, obviamente no es una justificación del maltrato, de todo eso, pero en la frontera sur también es muy porosa en ese sentido. Ha habido que en el exceso diciendo, pues hagamos un muro también en Estados Unidos, como el de Estados Unidos en Centroamérica, pero en realidad esa frontera es muy porosa y muy complicada. Bueno, pero nos tenemos que ir a un siguiente bloque, no nos deje, vamos a seguir con el tema del debate. Bueno, ahora vamos con un tema que es histórico en México, el de la inseguridad en las fronteras. En el siglo XIX, por ejemplo, al final del siglo, Porfirio Díaz preparó una de sus incursiones, la que tuvo éxito, en los Estados Unidos. Luego, cuando él estaba en el poder, el problema era Belice. Allí los mayas se aprovisionaban de armas. Entonces propuso ni más ni menos que comprarle Belice a los ingleses o cambiársela por Baja California. Era necesario resolver el problema de la seguridad. Estamos en el siglo XXI y miren ustedes, seguimos con el problema de la seguridad. Esta vez, directamente, el crimen organizado en México se aprovisiona de armas, municiones en los Estados Unidos. ¿Es posible detener ese tráfico? Creo que técnicamente sí, políticamente no lo han querido hacer. En esta ocasión, en el debate que tuvo lugar, ayer, Meade propone que sí es posible, que hay unos aparatos que pueden detectar cuando en México entren automóviles con un rifle, con una pistola bala. O con una bala. Bueno, probablemente técnicamente sí, políticamente tengo mis dudas, ese es el tema. Pues el tema es ese, ayer se centraron en el debate solo en la frontera norte y qué bueno que lo hicieron y qué bueno que finalmente entró el tema de las armas en una campaña presidencial, nunca antes había estado. Es la primera vez y es saludable. Sobre lo que guardaron silencio fue sobre la frontera sur, que es igual de peligrosa y riesgosa que la frontera norte, porque por la frontera sur entran, es una frontera despoblada con escasísima vigilancia,
enorme corrupción en la cual hay contrabando de bienes, de personas, de drogas, de armas, de todo. Hubo, y eso no lo dijo Meade, un intento por controlarla cuando en 2014 Barack Obama le habla a Enrique Peña Nieto y le pide: controla a los menores no acompañados que vienen a mi frontera. Y ni tardo ni perezoso, Enrique Peña Nieto creó una comisión para la frontera sur que no ha servido absolutamente para nada. El único cambio importante fue incrementar la velocidad de la bestia, el tren, para que no se pudieran subir los migrantes. A eso se redujeron los controles, pero sigue siendo una frontera abierta y sería, lo menciono porque se discutió y se discutió bien, pero es necesario ver el problema de las fronteras de México, que y no hablo de las fronteras marítimas, que están virtualmente desprotegidas. Bueno, yo creo que sí se trató muy rápidamente porque, como ya decía Lorenzo, en los pocos minutos, a veces segundos, tiene usted 30 segundos, pues no se pueden decir un plan amplio. Pero sí fue tratado en combinación de las dos fronteras por varios de los participantes. No solo lo que yo decía en un bloque pasado de que Anaya dijo que iba a duplicar el presupuesto de la frontera sur, que en lugar de ser de 1,000 millones fuera de 2,000 millones, sino que hubo otros tratamientos para, no sé, vigilar el tráfico de personas. El de tráfico de armas es el más grave, es el más fuerte, también fue tocado, pero no se habla de la porosidad que hay en las fronteras, en las dos. Bueno, la del sur es un poro toda ella, ¿no? Es una gran entrada de todo lo que puedan encontrarse. Pero la frontera norte es una frontera, digámoslo, y no estoy haciendo las lecciones sexuales, interpenetrada. Hay 400 y pico de túneles descubiertos y se van a seguir haciendo, porque en 3,000 kilómetros de la frontera y además en los 11,000 kilómetros de litoral que hay en nuestro país, salen una cantidad de cosas, personas, pequeños submarinos que traen media tonelada de cocaína, cosas verdaderamente, y no se va a parar esto hasta que no haya un tipo de acuerdo bilateral. No sé si va a entrar con el Tratado de Libre Comercio o no, pero tiene que haber uno específico para control de armas, de personas y de crímenes que se tienen que contener de un país a otro, con una muy sólida financiación o financiamiento de ambos países. Claro, el que tiene el mayor recurso es Estados Unidos, pero sin eso no va a haber nunca haber un control de la violencia, de la inseguridad, de las armas en nuestro país. Yo creo que en este tema, como en muchos otros, hay una gran ventaja que tiene López Obrador frente a sus rivales, que es no haber gobernado, que la izquierda no ha gobernado, o lo que él representa hoy Morena, pero antes PRD, no han gobernado a nivel nacional. Porque más allá de las propuestas concretas que se hacen y que se pueden discutir y que los especialistas te dicen esto es bien, esto está bien, esto no es viable, esto se puede mejorar, a final de cuentas uno de los elementos creo que están pesando mucho en contra del PRI, pero que también le toca al PAN, pues es que esos dos gobiernos en materia de seguridad se les fue de las manos el asunto, ¿no? Primero con Fox y sobre todo con Calderón, y después Peña pues tampoco hizo ninguna alternativa. Yo creo que Peña, y lo dijimos varias veces aquí, no tenía claro qué hacer como alternativa. Entonces dejó lo mismo y claro, con los mismos resultados. Ahorita hay mucho la sensación de que el cambio de poder, la alternancia hacia una opción que no ha estado en el gobierno, va a ayudar a resolver esto o a resolverlo de manera significativa, casi en automático. Cualquier propuesta que venga de Meade, aunque sea razonable, o de Anaya, dicen, pues sí, pues ustedes ya gobernaron y vean nada más cómo nos dejaron esto. O sea, ahí hay una ventaja que va más allá, digamos, ya de las propuestas concretas y específicas. Pero hay problemas de los cómo también. Es de tal magnitud este problema que yo no creo que vaya a ser fácil con ninguno de los tres que gane, ni tan automático. Por ejemplo, López Obrador ha insistido mucho, ayer lo repitió también, con la violencia no se puede combatir la violencia porque es contraproducente, pues sí, es lo que hemos visto. Entonces vámonos a las causas económicas. Son muchas causas, lo que pasa es que el fenómeno es multivariable y de pronto las causas económicas, sí, claro que puede ayudar mucho, pero ¿cuánto tarda eso, primero? Y segundo,
Si solamente es esa variable, no va a resultar del todo, porque hay muchos sectores, lo sabemos, lo han dicho los especialistas, que aunque no estén en la miseria o en la pobreza extrema, de todas maneras le entran al crimen organizado porque es muy redituable. Entonces, qué bueno que se trabaje en ese sentido, hasta por otros motivos. Eso es lo que le va a dar, digamos, ya un viraje significativo al problema, no estoy seguro. La tesis principal de Andrés Manuel ayer y desde hace mucho tiempo, con la que yo estoy completamente de acuerdo, es que quizá la mejor manera de conseguir seguridad y muchas otras cosas en México frente al exterior es tener la casa en orden, es poner fin a la debilidad de las instituciones. No hay, durante mucho tiempo, las fronteras porosas estas de las que hablamos estaban porosas y sin embargo México más o menos andaba en circunstancias razonablemente seguras. La porosidad es una constante, no es una variable. Lo que ha variado es la corrupción e incapacidad de las instituciones. Y la intensidad de la migración y del narcotráfico. Todo eso. Bueno, y el narcotráfico viene en parte porque las instituciones fallaron. Entonces sí, tenemos que arreglar la casa en primerísimo lugar, porque ¿cómo vamos a hacerle para una frontera tan porosa o fronteras tan porosas detener los poros, vigilar los poros en todos lados? No lo veo factible. Hay aquí una paradoja muy complicada, la enuncio. En los países de la cuenca del Caribe donde el crimen organizado ha sido controlado es en donde hay menos libertades, Cuba y Nicaragua. Porque, paradójicamente, el crimen organizado prospera donde hay estados débiles y donde hay un estado de derecho más fuerte, es decir, donde se respetan más las garantías individuales, porque eso abre espacios para que actúe el crimen organizado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ese es uno de los grandes dilemas, porque sí, hay que fortalecer las instituciones, por supuesto, e ir acotando territorios para liberarlos, la liberación de territorios ocupados actualmente, pero en el trasfondo está esa realidad de que tenemos que controlar a las bandas criminales sin renunciar a los avances que hemos tenido en las libertades. Y no va a ser fácil dada la debilidad del Estado. En ese sentido, Lorenzo, simplemente una idea de seguimiento. ¿Cuánto tiempo llevará poner la casa en orden para que logren sentirse los resultados? Es decir, no creo que en 2, 3 años logremos tener la casa en orden. Si acaso algunas cabañas. Alguna mejoría. Alguna mejoría, pero no. Pero se tiene que empezar en algún Por supuesto. Claro, no puede seguir igual, porque ya sabemos a lo que nos llevó. Se tienen que intentar otras cosas, pero de todas maneras habrá, en fin, se tienen que ir afinando poco a poco para que se empiecen a ver resultados positivos. Yo creo que la gran expectativa de que se va a resolver en alguna medida o en algún tiempo esto de la seguridad está otra vez en el ambiente electoral. Lo estuvo en 2012, porque aunque Peña Nieto nunca habló del tema, así digo, muy de pasada, muy así, no tenía claro. Sin embargo, la expectativa general era que el PRI podía poner orden, que el PAN no supo cómo enfrentar el asunto del crimen organizado, por eso se le desbordó, pero que los priistas ya habían llevado mucho tiempo, por décadas, pues habían administrado el problema de tal manera que no fuera tan costoso para los ciudadanos. Y mucha de la gente, yo sostengo, hay estudios al respecto de los que votaron por el PRI y que le dieron el triunfo a Peña Nieto, una de las variables fundamentales era esa. Tienen experiencia en materia de seguridad, nos van a resolver en alguna medida este problema. Pues ya vimos que no, pero la expectativa está ahora que con una alternancia nueva, una opción nueva, se pueda resolver eso también. Algo, sí. ¿Algo más? Pues no, me atrevería a decir una cosa muy, muy grandota, como es, para resolver esto en el largo plazo y con una macro solución, hay que hacer una confederación de países americanos que se hagan cargo
de toda la seguridad del continente, no de un subcontinente. Bolivariano estamos aquí. Ay, Chávez, Chávez, el espíritu Muy bien, de Chávez. Americano quiere decir que incluye a Estados Unidos y a Canadá. Nos retiramos por un momento. Espérenos. Para darle vuelta al asunto del debate, yo quisiera plantear cuál es el efecto electoral de los debates, primeramente. Bueno, en el primer debate vimos que no cambió mucho, que Anaya, a quien para muchos consideraron que le había ido mejor, pues por su capacidad oratoria y demás, subió unos puntitos en las encuestas, en el promedio, 3 o 4. De todas maneras, muy lejos de López Obrador. López Obrador no se movió para arriba ni para abajo, no le afecta. Realmente su electorado sigue siendo muy firme. Y Mid le fue para abajo, se fue hacia abajo, se está distanciando. Yo no creo que si eso pasó en el primer debate tenga por qué ser distinto en el segundo ni en el tercer debate. Independientemente del desempeño que hayan tenido desde la perspectiva del público, yo no creo que realmente se vayan a mover mucho los números. Si se repitiera la experiencia del primer debate, Anaya subiría un poquito más, pero recordemos también que Anaya volvió a bajar, subió un poquito con el debate. La campaña no acaba de estar muy presente, la campaña de Anaya, yo creo que tiene muchos problemas, está muy borrada. Y entonces volvió a crecer el umbral. Son como 15 puntos ahorita que el promedio de encuestas pone entre Anaya y López Obrador. Pero bueno, dentro de este asunto del impacto electoral del debate, están de todas maneras en el ambiente muchas dudas y rumores sobre un posible fraude. Hay mucha gente, sobre todo obradoristas, pero en general, que dicen no van a soltar el poder, suponiendo que se mantenga esta distancia de López Obrador o que se cierre, pero no lo suficiente. El PRI y el PAN o el gobierno no van a soltar el poder y por lo tanto se está fraguando un fraude. Empiezan a haber ahí acusaciones de compra de votos, lo de siempre. Esto ocurre en todos los procesos electorales por razones obvias, porque hemos tenido muchas experiencias al respecto. De hecho, está el fantasma reciente del Estado de México, sobre todo Coahuila, pero el Estado de México dicen van a repetir. Yo sostengo junto con algunos otros que aunque lo intenten, y unos podría decir, sí, mira, por aquí, por allá, ya el mismo uso de la PGR en la cuestión electoral, aunque fue contra Anaya, pues ya te está diciendo que están metiendo, digamos, el aparato del Estado de manera ilícita. Entonces, de que pueda haber disposición para el fraude, ahora sería, en este caso, para frenar a López Obrador, puede ser. Yo creo que no les va a alcanzar, que las condiciones no tienen nada que ver con las del Estado de México, que les costó mucho trabajo, en todo caso, remontar un pequeño porcentaje de votos. Yo creo que ahorita está fuera de alcance a partir de las estructuras que tenemos electorales, deficientes, mejorables, pero que no estamos en una situación en la que puedas simplemente decidir hacer el fraude y lo hagas y punto. Yo creo que en esta ocasión no les va a resultar. Hay un punto que quiero poner también yo sobre la mesa, ustedes dirán si lo toman o lo dejamos nada más hasta ahí. Si hay el fraude o la sospecha del fraude, el sistema está tan frágil en su legitimidad que sería realmente arriesgado para quienes tienen interés en el sistema en el largo plazo. Posiblemente para algunos de los miembros de las cúpulas políticas es importantísimo lo que ocurra el día 2 de julio. Ahí está su vida. Pero si es Slim, si es Bailleres, si son los grandes capitales que tienen pensado ser inmortales y dejarlo a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, entonces el recurrir a un fraude para resolver este problema que les da miedo a Andrés Manuel López Obrador, podrían estar abriendo la puerta a un problema mucho mayor. Ya en el 2006 se vio que se podía eso desbocar, no se desbocó, pero se desgastó bastante ya ahí. Si en el 2018 se vuelve a repetir algo parecido, creo que estarán más desgastados ahora de lo que estaban en el 2006 y que eso puede tener efectos muy negativos para el mediano y largo plazo. La idea es que, es mi idea, más les valiera no hacerlo. Hay un aspecto de esta elección que tenemos que reconocer. Una parte está oculta y no hemos avanzado en periodismo e investigación, por supuesto, pero aún no llegamos a los niveles que uno observa en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, en donde sí han sido capaces de detectar
lo que fue tal vez, no sé si un fraude electoral, pero definitivamente una intervención ilegal en e ilegítima en las elecciones. Aquí ni las autoridades electorales. ¿Te refieres a lo de Rusia? Sí, a lo de Rusia, y parece que ahora Arabia Saudita o los países del Golfo, no está claro, pero en México ni al Instituto Nacional Electoral ni a la FEPADE les parece importar lo que pasa, ni a las otras autoridades electorales. Tampoco están en la política del avestruz contar votos. Segundo, el periodismo de investigación no le alcanza para cubrir todos los temas. Por ejemplo, ha crecido el circulante en efectivo muchísimo en estos primeros meses del año, pero no sabemos exactamente a quién, cómo se está moviendo. Sabemos que se está comprando el voto, pero no hay quien lo investigue, o más bien quienes lo están investigando son insuficientes. Es decir, cuando se habla de fraude hay que desagregarlo en operaciones concretas de gobiernos, no solo el federal, sino también los estatales, en instituciones electorales, en empresarios que me consta están llamando a sus empleados y los están sentando para decirles, si ustedes votan por López Obrador, se les va a aparecer el diablo o su equivalente. Es decir, hay suficientes irregularidades e ignoro si existe un plan central, si son iniciativas autónomas, porque no tenemos una institución que se esté preocupando por documentarlo, frenarlo, prevenirlo, y a veces me da la impresión que ni a los partidos parece importarles demasiado la poca limpieza de nuestras elecciones. Pero yo tengo una hipótesis preocupante que se relaciona o se puede ver en paralelo a la hipótesis del fraude electoral, del posible fraude electoral. Sería un tipo de fraude legalizado formalmente que se puede dar a partir de que se cumplan los elementos de la causal de nulidad de las elecciones, que son dos. Una muy difícil, que 5%, que la distancia no sea del 5% entre los dos candidatos que van en los dos primeros lugares, y la otra es que se hubieran sobrepasado en los topes de campaña. Esta última es muy fácil de comprobar. Hoy día es facilísimo de comprobar que todos o algunos han sobrepasado de manera brutal el gasto de topes que están previstos por la ley. El difícil es el otro. Pero ¿qué puede pasar si el voto útil apoyara a uno de los dos que van en segundo y tercer lugar? Y se puede probar que hubo desfase del gasto de campaña, para que quedaran a un 5% o menos de distancia, puede entrar la causal de nulidad de elecciones. Se llamó nulidad abstracta con el asunto Tabasco, que se llamó de distintas maneras. Estoy hablando de algo jurídico, pero el Tribunal Electoral, ¿saben ustedes a quién responde? Al PRI. Entonces ahí está la mejor fórmula para que institucionalmente y a través de un proceso de legalización puedan decir, se declaran nulas las elecciones. Y entonces entra un proceso de sustitución del presidente y hay convocatoria a nuevas elecciones, con lo cual el país no sé en qué entraría. Pero esa es la preocupación que yo quisiera. Eso lo advirtió Lorenzo Córdoba también, cuando habló ahorita de que le preguntaron que si habría el conteo rápido, aunque el margen fuera muy pequeñito, y dijo, tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Y dijo, pero sí nos preocupa que en un escenario del margen cerrado se pudiera buscar y apelar a la nulidad. Pero en tal caso, si quisieran aplicar eso contra un triunfo de López Obrador con un margen pequeño, hay el problema de la legitimidad del que habla Lorenzo. ¿Por qué? Porque en el 2006 la cosa era muy estrecha, muy cerradita y no se apeló, digamos, si había posibilidad, con otras causales, pero había posibilidad de la anulación que ya habían aplicado, digamos, en Tabasco y en Colima. Y ahora en Coahuila, donde habían posibilidades de anularse también la elección, no se anuló. Entonces inmediatamente la gente diría, mira, en Coahuila, con este mismo tribunal, no se anuló cuando el margen era pequeñísimo entre los dos punteros. Por eso, no digo que, por eso digo, en términos de legitimidad dirían, mira, con Coahuila sí lo dejaron y en cambio ahora sí lo anulan. El problema de legitimidad sería brutal, aunque estuviera enmarcado en la legalidad. La legalidad, bueno, tantas veces aquí y digamos en China,
aunque en China quizá menos porque son menos legalistas, pero la legalidad se puede torcer de una manera fantástica si está el poder político decidido a eso. Y aquí sí se puede hacer. Pero la respuesta social es la que no sabemos cómo se pueda dar. Si ahora hay una visión con el Twitter y todos los medios electrónicos en que se están comunicando cada minuto, si después de lo de Tijuana, bueno, salieron en minutos, estaba eso inundado. ¿Cómo será si se apela a la nulidad abstracta, que no es nada abstracta, es Ahora una, ya está concreto. es una nulidad concretísima? En Tabasco fue abstracto. Sí, efectivamente, pero sí creo que sería un problema de legitimidad muy fuerte que no nos permite saber qué es lo que ocurriría después. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, regresamos la próxima semana, nos vemos aquí el próximo lunes.